más a una nueva clase del Laboratorio Pedagógico de la Unidad Curricular de Filosofía de la Educación. Hoy abordaremos el punto 2.3. La temporalidad es la Edad Media, que abarca desde los siglos V al siglo XV después de Cristo. Este tiene como tema la educación caballeresca y la educación para la mujer cristiana. Comencemos. Como contexto, la Edad Media. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido que va desde los siglos V al siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano del Occidente, y su final es en 1492, año en el que Colón llega a América. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Como principio tenemos la Alta Edad Media. Esta comprende el periodo del siglo V al siglo X y es un total de 5 siglos caracterizados por una lucha por la supremacía de los 3 imperios coetáneos, que son el bizantino, el islámico y el carolingio. El segundo es la Baja Edad Media. Esta supone un periodo de enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. Una vez conociendo esto, sabemos que un elemento de la educación seglar de la Edad Media lo constituye el desarrollo de la educación caballeresca. Las condiciones sociales y políticas de esta época hacen que surja un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. Bien, el feudalismo. Este es el sistema político de la Edad Media y está compuesto por un conjunto de obligaciones jurídicas y militares recíprocas entre la nobleza guerrera, que gira en torno a los 3 conceptos clave: señores, vasallos y feudos. El sistema feudal, como mencionamos anteriormente, predominó durante la Edad Media. Una de sus características principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, siempre se encontraban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos y estos pasaban de generación en generación. Bien, la educación caballeresca se desarrolló debido a las condiciones sociales y políticas que surgieron en esta época. Esta busca adaptar y acondicionar hombres que se distinguieran por condiciones guerreras, dándole importancia a la actividad física y a los valores. Y también a las mujeres las educaban en los monasterios, recibiendo una educación dirigida a resaltar su feminidad. Estos futuros caballeros reciben en principio las atenciones de la madre y la nodriza. Luego serían formados dentro de los castillos y las cortes según la forma de vida en ellos, donde se les prepararía para la guerra y para la política. Las características de la educación caballeresca. Como primero, tenemos que la educación del caballero cuida de la formación espiritual, de la formación física y también su música y la actividad guerrera. Como segundo, es el cultivo de la poesía y la sociabilidad. Estos son aspectos particularmente importantes: la vida en la corte y la admiración por la belleza de la dama amada. Como tercero tenemos la educación física. Esta tuvo un claro y práctico designio: el manejo de armas y destrezas para la lucha, el ejercicios corporales, la caza, entran los torneos y eran medios eficaces de entrenamiento. Entonces, la educación caballeresca busca desarrollar el valor, el honor, la fidelidad, la protección, la cortesía
las cuales son las principales virtudes que debe reunir el caballero, pero a la vez ha de poseer ciertas condiciones físicas, las cuales son saber manejar las armas, realizar determinados ejercicios, dominar algunos elementos espirituales e intelectuales, aunque estos últimos no en forma tan sobresaliente como aquellos. Entonces, un caballero tiene que formar las 7 artes liberales de la educación del caballero, las cuales son el cabalgar, el tirar el arco, la lucha, la caza, el poder saber nadar, jugar al ajedrez y versificar. La educación caballeresca consta de 3 periodos. Como principal, tenemos que a los 7 años se iniciaba el futuro caballero como un paje en el palacio o castillo feudal. En este aprendía la educación cortesana, los cuales son la música, los juegos de salón y lengua francesa. La disciplina cortesana reclamaba conducta honorable y los ejercicios corporales eran la carrera, el salto, el lanzamiento de lanza, el esgrima, la cetrería, entre otras. Posteriormente, a los 14 años, el joven caballero estaba apto para llevar las armas y adquirir el título de escudero. Se ponía a las órdenes de un caballero, a quien acompañaba en su vida heroica, en su vida de guerra y de caza, incluso en los torneos. Después continuaba aprendiendo los rudimentos del amor, los cuales son la amabilidad, la gentileza, las buenas maneras, la agradable conversación, la habilidad para el baile y el ritmo. También la religión se iniciaba en los asuntos de la política y los secretos de la corte. Como tercer y último punto, a los 21 años se le llamaba al caballero a ingresar en la orden caballera. Entonces, antes se hacía un evento bélico o después de una victoria. Generalmente, este tenía lugar en un acto solemne ante una asamblea de damas y caballeros. Él juraba proteger la iglesia, amparar las viudas y ser fiel al Señor, no provocar desafíos injustos y desafiar a las mujeres. Los defectos que tenemos en la educación caballeresca son que ésta no incluía conocimientos teóricos ni prácticos en oficios. También porque fomentaba el egocentrismo y la vanidad de los caballeros, lo cual influye en comportamientos y guerras por causas banales. Educación para la mujer cristiana. Con respecto a la educación femenina, podríamos comenzar haciendo una división entre el sexo femenino. Por un lado, las mujeres dedicadas a la vida religiosa, por otro lado, mujeres de la aristocracia y por el último, la mujer perteneciente al pueblo llano. Las materias que se enseñaban y los tipos de escuela dependían de la clase social a la cual pertenecían. Por ejemplo, los nobles recibían una educación superior a la de los campesinos. Las mujeres recibían una poca educación, aunque a la mayoría no se le educaba, ya que ellas y los hombres tenían roles muy distintos dentro de la sociedad. De todas formas, las primeras enseñanzas que los niños recibían desde su nacimiento hasta los 7 años eran impartidas por las madres o la mujer, que tomaba ese rol. Hay que tener presente que en la Edad Media la alfabetización era escasa en el hombre, por lo cual aún más inferior sería en la mujer. Su educación se volvió cristiana, porque empezaba a ser la religión principal en el continente europeo debido a su expansión. Entonces ponía en práctica catesis como método de exposición de su doctrina cristiana. Otra forma de enseñar la fe era a través de catecumenado, un periodo de enseñanza y formación para poder ser bautizado. Tenía muchos ritos. La aparición de los monasterios fue muy importante, ya que estaban destinados a enseñar la cristiandad. El tipo de educación. Cada grupo recibía un tipo de educación diferenciada. La mujer, aristócrata, era educada en grandes señoríos.
la mujer religiosa en colegios conventuales y por último la mujer llana, cuya educación era precaria, se llevaba a cabo en escuelas elementales, las cuales se encontraban en ciudades, pudiendo darse también algunas de ellas en el campo. Sus características. La educación se refería sobre todo a asimilar buenos modales, religión y labores de hogar. En el ámbito intelectual, poco aprendían. La mujer cortesana debía prepararse para un buen posicionamiento en la sociedad. Estaba mal visto que suponiera leer o escribir, a no ser de que fueran monjas. Durante el siglo XIII, las universidades se extendieron y en ellas se impartieron nuevos conocimientos a los estudiantes, los cuales eran hombres y de una clase privilegiada. La literatura vivió un momento de esplendor.